Si sientes que tu mente nunca descansa, que reaccionas más de lo que eliges y que el futuro pesa incluso cuando nada grave está ocurriendo, no es porque seas débil ni porque te falte motivación. Es porque nadie te enseñó a gobernar lo único que realmente puede ser gobernado. Pasas los días respondiendo a estímulos, expectativas, presiones y emociones como si fueran órdenes. Y poco a poco, esa obediencia silenciosa se convierte en cansancio mental, ansiedad constante y una sensación de estar siempre un paso detrás de la vida. Aquí no vas a encontrar promesas de calma instantánea, ni discursos que te digan que todo va a salir bien. La vida no funciona así. Los problemas no desaparecen, las pérdidas no piden permiso y el mundo no se adapta a tu estado emocional. Pero hay algo que casi nunca se dice con claridad y que cambia todo cuando se entiende de verdad. El sufrimiento innecesario no nace de lo que ocurre, sino de la forma en que tu mente interpreta, resiste o exagera lo que ocurre. Este contenido no intenta salvarte desde fuera, no te ofrece un refugio emocional ni una ilusión reconfortante. Lo que hace es algo más serio y más respetuoso contigo. Te invita a recuperar autoridad interior, a dejar de vivir como un rehén de tus impulsos, de tus miedos y de circunstancias que no controlas, y empezar a actuar desde la razón, incluso cuando el entorno es incierto o injusto. A lo largo de este recorrido, irás reconociendo patrones que hoy te desgastan sin que los notes. Entenderás por qué luchar contra lo inevitable agota, por qué perseguir una felicidad basada en condiciones externas siempre termina en frustración, y por qué aceptar la realidad no es resignarse, sino colocarse en una posición de fuerza silenciosa. No se trata de apagar emociones, sino de ponerlas en su lugar. No se trata de controlar la vida, sino de dejar de ser controlado por ella. Cada idea que aparecerá aquí tiene una función práctica. No es teoría para admirar, es claridad para usar. Esto es estoicismo vivido, aplicado al pensamiento cotidiano, a las decisiones pequeñas y a los momentos en los que normalmente pierdes el equilibrio. Si permaneces atento, no saldrás con una euforia artificial, sino con algo mucho más valioso, una mente más ordenada, una mirada más firme y la sensación de que, pase lo que pase, ya no estás internamente desorganizado. El diagnóstico silencioso de una mente agotada. La mayoría de las personas cree que busca felicidad, pero en realidad persigue alivio. Alivio de la tensión, del miedo, de la incomodidad de no tener el control. Desde temprano se nos enseñó que ser feliz significa sentirnos bien, evitar el dolor, alcanzar estabilidad externa o acumular señales visibles de éxito. Sin embargo, cuanto más se persigue esa idea, más frágil se vuelve la mente, porque todo aquello de lo que depende esa felicidad puede perderse, cambiar o fallar sin previo aviso. Aquí es donde comienza la confusión que desgasta por dentro. Cuando asocias bienestar con circunstancias, tu equilibrio queda en manos de factores que no obedecen a tu voluntad. Un comentario, una pérdida, un retraso, una mirada ajena, y la serenidad se rompe. No porque la situación sea insoportable, sino porque la definición de felicidad que estás usando es inestable desde su raíz. El estoicismo no elimina el deseo de vivir bien, lo depura. Enseña que la verdadera estabilidad no proviene de que la vida sea amable, sino de que tu criterio sea firme. Ser feliz, en este sentido, no significa estar siempre tranquilo ni satisfecho, sino estar alineado con la razón, incluso cuando las emociones se agitan.
Es la capacidad de no traicionarte internamente frente a la presión externa. Cuando entiendes esto, algo se recoloca. Dejas de medir tu estado interior por lo que sientes en un momento concreto y empiezas a evaluarlo por la calidad de tus juicios. Preguntas menos si estás cómodo y más si estás actuando con claridad. Menos si todo está saliendo bien y más si estás respondiendo de la mejor manera posible a lo que te toca enfrentar. Este cambio no es emocional, es estructural. No promete placer constante, promete coherencia. Y esa coherencia, sostenida en el tiempo, produce una calma más profunda que cualquier euforia pasajera. Una calma que no depende de que el mundo coopere, sino de que tu mente esté en orden. Desde aquí, la búsqueda deja de ser ansiosa. Ya no corres detrás de sensaciones. Empiezas a construir una posición interior. Y solo cuando esta base está clara, los hábitos que vienen después tienen sentido. Porque no se trata de hacer más cosas para sentirte mejor, sino de pensar mejor para vivir con solidez. ¿Por qué la idea moderna de felicidad te debilita? Hay un punto invisible en el que casi toda la tensión diaria se origina y rara vez se detecta porque parece normal. Es el momento exacto en el que tu mente intenta controlar lo que no le pertenece. No ocurre en grandes crisis, sino en escenas pequeñas y repetidas. Un plan que no sale como esperabas. Una respuesta que no llega. Una actitud ajena que te incomoda. Una preocupación por el mañana que aparece sin ser invitada. En ese instante, sin darte cuenta, entregas energía mental a algo que no obedece tu mando. Y esa entrega constante es lo que te deja agotado. No es la situación la que te pesa, es la confusión interna sobre dónde termina tu responsabilidad y dónde empieza el territorio de la vida. El estoicismo comienza aquí, no como teoría, sino como una cirugía precisa del pensamiento. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Esta frase parece simple, pero vivirla exige una honestidad radical. Dependen de ti tus juicios, tus decisiones, tu forma de interpretar lo que ocurre, la dirección de tu carácter. No dependen de ti los resultados finales, las reacciones de los demás, el pasado, ni la forma en que el mundo se despliega. Cuando esta división no está clara, la mente se dispersa. Te enfadas con lo inevitable, te culpas por lo incontrolable, te anticipas a escenarios que no existen. Es como intentar dirigir el viento mientras descuidas el timón. El resultado es frustración constante, incluso en días tranquilos. Pero cuando esta línea se vuelve nítida, algo se aligera. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque dejas de cargar con lo que nunca fue tuyo. Observa cuánta ansiedad nace de querer asegurar el futuro, de necesitar aprobación, de exigir que las circunstancias confirmen tu valor. Nada de eso está bajo tu dominio. Y cuanto más lo persigues, más dependiente te vuelves. En cambio, hay un tipo de poder silencioso que surge cuando decides concentrarte solo en lo que sí puedes gobernar. No es pasividad, es precisión. No es indiferencia, es inteligencia aplicada. A partir de aquí, la energía mental deja de filtrarse. Empiezas a responder en lugar de reaccionar. No porque hayas eliminado las emociones, sino porque ya no les permites decidir por ti. La mente se vuelve más firme cuando sabe exactamente cuál es su función y cuáles no lo son. Esta claridad no te aísla del mundo, te coloca correctamente dentro de él. Este es el primer ajuste real, sin disciplina forzada, sin frases motivacionales. Solo una comprensión que,
cuando se encarna, cambia la relación con todo. Desde este punto, los hábitos que siguen no serán intentos desesperados de control, sino ejercicios conscientes de gobierno interior. Y ahí comienza algo distinto. No una lucha contra la vida, sino una colaboración lúcida con ella. La línea invisible entre lo que te pertenece y lo que no. Una vez que entiendes con claridad qué te pertenece y qué no, surge una pregunta inevitable. Si no puedo controlar lo que ocurre, pero sí cómo lo interpreto, entonces, ¿por qué sigo siendo arrastrado por mis reacciones? La respuesta es incómoda, pero liberadora. Porque durante años has entrenado tu mente para reaccionar rápido, no para juzgar bien. Has practicado impulsos, no criterio. Y lo que se practica, gobierna. El primer hábito real del dominio interior es aprender a detener el juicio antes de que se convierta en emoción. No los hechos, sino la evaluación inmediata que haces de ellos. Es lo que enciende la ira, la ansiedad o la frustración. Algo sucede y, en una fracción de segundo, tu mente lo etiqueta como amenaza, injusticia, fracaso o pérdida. Ese juicio automático parece verdad, pero en realidad es solo costumbre. Cuando no se cuestiona, se transforma en emoción. Y cuando la emoción manda, la razón se retira. Gobernar esta reacción no significa reprimir lo que sientes. Significa interponer conciencia entre el estímulo y la respuesta. Preguntarte, aunque sea en silencio, si lo que estás interpretando es un hecho o una suposición. Si estás viendo la situación como es o como temes que sea. Este pequeño intervalo cambia todo. No calma la vida, calma tu mente frente a la vida. El segundo hábito es suspender la interpretación precipitada. La mente apresurada siempre quiere concluir algo. Quiere cerrar la historia rápido para sentirse segura. Pero esa prisa mental es la raíz de muchos errores internos. Interpretas intenciones donde solo hay desconocimiento. Lees desprecio donde hay distracción. Ves fracaso donde solo hay retraso. Al aprender a dejar los hechos abiertos por un momento, sin necesidad de darles un significado inmediato, recuperas equilibrio. No porque todo sea neutral, sino porque tú ya no decides desde el impulso. Este hábito exige humildad intelectual. Reconocer que no sabes todo, que no ves todo, que tu primera lectura puede ser incompleta. Pero esa humildad no te debilita, te vuelve más preciso. La mente que no se apresura a juzgar es una mente que conserva energía y claridad. El tercer hábito es elegir la respuesta en lugar de obedecer el impulso. Entre lo que sientes y lo que haces, siempre existe una elección, aunque hayas olvidado que está ahí. El impulso grita, la razón susurra, y solo se escucha aquello a lo que se le ha dado entrenamiento. Elegir responder no significa ser frío, significa actuar de acuerdo con tus valores y no con tu estado emocional del momento. Cuando estos tres hábitos comienzan a operar juntos, algo cambia de forma silenciosa pero profunda. Te das cuenta de que no necesitas controlar el mundo para estar firme. Basta con no entregarle tu gobierno interno a cada estímulo. La vida sigue siendo impredecible, las personas siguen siendo imperfectas, pero tú ya no te desordenas por dentro con la misma facilidad. Aquí no hay heroísmo ni dramatismo. Hay práctica diaria. Y cuanto más practicas este dominio interno, menos espacio tienen el arrepentimiento, la culpa y la reacción impulsiva. Desde aquí, la mente empieza a sentirse menos empujada, menos invadida. Y ese es el terreno necesario para el siguiente paso. Porque cuando ya no reaccionas de forma automática, estás listo para entender algo más difícil y más poderoso.
la aceptación que no debilita, sino que fortalece. Gobernar la reacción. Antes de que la emoción gobierne, llega un momento en este camino en el que la mente ofrece resistencia, no porque no entienda, sino porque teme. Temor a que aceptar la realidad signifique rendirse, a que dejar de luchar contra lo inevitable sea una forma elegante de debilidad. Este malentendido es profundo y común. Muchos viven agotados no por lo que enfrentan, sino por la guerra constante que mantienen contra lo que ya es. Y esa guerra, silenciosa pero diaria, consume más energía que cualquier adversidad externa. Aceptar no es aprobar, no es justificar lo injusto ni negar el dolor. Aceptar es reconocer con lucidez el terreno en el que estás parado, sin añadirle una narrativa emocional que lo vuelva más pesado de lo que ya es. El estoico no baja la cabeza ante el destino, pero tampoco se golpea contra él esperando que cambie. Observa, comprende y actúa donde la acción es posible. Donde no lo es, preserva su fuerza. La resistencia innecesaria nace del deseo de que la realidad se adapte a tus expectativas. Cuando eso no ocurre, aparece la frustración, el resentimiento, la sensación de traición. Pero la vida no traiciona, simplemente ocurre. Y cuanto antes se entiende esto, antes se recupera la energía que estaba atrapada en la queja silenciosa. Aceptar es una decisión estratégica. Es dejar de gastar recursos internos en batallas perdidas para poder invertirlos donde sí producen efecto. Aquí se redefine la fortaleza. No es rigidez emocional ni indiferencia. Es flexibilidad guiada por la razón. Es saber cuándo insistir y cuándo soltar. Cuándo luchar y cuándo acomodarse sin perder dignidad. El estoico no es pasivo, es selectivo. No responde a todo con la misma intensidad. Entiende que no toda incomodidad es una amenaza y que no todo obstáculo exige resistencia frontal. Este punto marca un giro interno. Dejas de preguntar ¿por qué te ocurre algo? Y empiezas a preguntarte ¿cómo responder con coherencia? La mente madura cuando abandona la necesidad de que la realidad confirme sus deseos. En su lugar, se enfoca en mantener intacta su integridad frente a cualquier circunstancia. Esa es una forma de poder que no depende de resultados externos. Aceptar lo que no puedes cambiar no te vuelve pequeño, te vuelve preciso. Te coloca en una posición desde la cual ya no reaccionas con rabia ni con resignación, sino con claridad. Desde ahí, incluso el dolor se vuelve manejable, no porque desaparezca, sino porque ya no gobierna tus decisiones. Cuando esta aceptación se integra de verdad, algo se libera. La tensión baja, no por alivio emocional, sino por alineación mental. Ya no luchas contra el clima, ajustas el paso. Y al hacerlo, descubres que muchas de las cargas que llevabas no eran inevitables, eran resistencia acumulada. Este entendimiento prepara el terreno para algo más exigente, porque aceptar no es el final, es el comienzo de una relación distinta con la dificultad. A partir de aquí, el siguiente paso no será evitar el esfuerzo, sino elegirlo conscientemente, transformar lo adverso en entrenamiento. Y eso requiere un tipo de disciplina que no nace del castigo, sino de la voluntad lúcida. Aceptar la realidad, sin convertirte en pasivo. Cuando la aceptación deja de ser resistencia interna y se convierte en claridad, aparece una posibilidad que antes parecía impensable. La dificultad ya no es solo algo que soportas, sino algo que puede formarte. Aquí comienza una relación distinta con el destino. No una relación romántica ni espiritualizada, sino práctica y sobria. La vida no pregunta si estás listo.
presenta lo que presenta, y tu carácter se revela en la forma en que lo recibes. El cuarto hábito es aprender a encontrarte con la incomodidad sin añadirle queja. La queja no alivia, solo prolonga el malestar. Es una segunda herida que tú mismo produces. Cuando algo resulta difícil, incómodo o injusto, la mente suele reaccionar con protesta interna. Ese diálogo silencioso consume energía y nubla el juicio. Al retirar la queja, no desaparece la dificultad, pero se reduce el ruido. Y con menos ruido, la razón puede operar. Esto no es resignación, es economía mental. Es elegir, no debilitarte desde dentro. El quinto hábito es la disciplina voluntaria, no la que nace de la culpa ni del castigo, sino la que se elige para fortalecer la voluntad, hacer lo que conviene incluso cuando no apetece, mantener el compromiso cuando la emoción fluctúa. Este tipo de disciplina no busca dureza exterior, busca coherencia interna. Cada vez que eliges lo correcto por encima de lo cómodo, refuerzas una identidad, la de alguien que no depende del ánimo del momento para actuar con dignidad. Esa identidad, con el tiempo, se vuelve estabilidad. La disciplina voluntaria también redefine el placer, no como algo que se persigue, sino como una consecuencia secundaria del orden interno. El estoico no vive negándose todo, vive eligiendo bien, y esa elección repetida genera respeto propio. Un respeto que no necesita aprobación externa para sostenerse. El sexto hábito es utilizar la adversidad como entrenamiento. No porque la dificultad sea buena en sí misma, sino porque es inevitable. Si algo no puede evitarse, puede aprovecharse. Cada contratiempo se convierte en una oportunidad para practicar paciencia, templanza, firmeza o claridad. Cada pérdida entrena desapego. Cada frustración entrena resistencia. Cada incertidumbre entrena confianza en el propio criterio. De esta forma, el destino deja de ser un enemigo impredecible y se convierte en un campo de entrenamiento constante. Este enfoque cambia la narrativa interna. Ya no te preguntas por qué te ocurre algo, sino qué virtud puedes ejercitar frente a ello. Y esa pregunta, repetida con honestidad, transforma el peso de la experiencia. La dificultad sigue siendo difícil, pero ya no es inútil. Tiene dirección, tiene sentido práctico. Cuando estos hábitos se integran, algo profundo se reorganiza. La mente deja de sentirse víctima de las circunstancias, no porque controle el resultado, sino porque controla su actitud frente a él. La fuerza reemplaza al resentimiento, la claridad reemplaza a la queja, y el carácter empieza a construirse no en los días fáciles, sino en los días que antes te desordenaban. A partir de aquí, el vínculo con la emoción también cambia, porque al fortalecer la razón y la voluntad, ya no necesitas apagar lo que sientes. Puedes escucharlo sin obedecerlo. Y ese es el próximo ajuste necesario. Entender por qué la calma no es un estado que aparece por casualidad, sino una habilidad que se entrena con intención. Convertir el destino en entrenamiento diario. Existe una creencia silenciosa que mantiene a muchas personas atrapadas. La idea de que la calma es algo que llega cuando todo se ordena afuera, cuando los problemas se resuelven, cuando el entorno coopera, cuando las emociones dejan de incomodar. Bajo esa lógica, la serenidad siempre queda en el futuro. Y mientras tanto, la mente vive en estado de espera, tensión o defensa. El estoicismo corta esta ilusión de raíz. La calma no es un premio, es una habilidad. Y como toda habilidad, se entrena. Las emociones no son el enemigo, son información.
señales que indican cómo estás interpretando lo que ocurre. El problema no es sentir miedo, enojo o tristeza. El problema es permitir que esas emociones tomen el mando sin supervisión. Cuando eso ocurre, la razón se repliega y la reacción gobierna. La mente se vuelve inestable, no por exceso de emoción, sino por falta de dirección. El séptimo hábito es aprender a observar la emoción sin fusionarte con ella. Sentir sin convertir el sentimiento en identidad. La emoción aparece, se manifiesta, pero no decide. Tú decides. Esta distancia interna no te vuelve frío, te vuelve libre. Porque cuando no eres arrastrado por lo que sientes, puedes responder con claridad incluso en medio de la turbulencia. El octavo hábito es entrenar la calma deliberadamente en momentos ordinarios. No esperar a la crisis para intentar serenarte. Practicar la templanza cuando nada grave ocurre. Reducir el ritmo interno. Ordenar el pensamiento. Elegir el silencio cuando podrías reaccionar. Esta práctica constante prepara la mente para los momentos difíciles. La calma no se improvisa bajo presión, se construye en la normalidad. Aquí ocurre algo importante. La mente deja de asociar intensidad emocional con urgencia. No todo lo que se siente necesita una respuesta inmediata. No todo impulso merece acción. Esta comprensión reduce el desgaste diario de forma radical. La energía ya no se dispersa reaccionando a cada estímulo. Se conserva para lo esencial. El noveno hábito es devolverle a la razón su lugar de guía. No como una voz rígida o moralista, sino como un principio organizador. La razón estoica no niega la emoción, la encuadra. Decide qué emoción merece atención y cuál debe esperar. Decide qué pensamiento es útil y cuál solo añade ruido. Esta jerarquía interna es la base de la estabilidad emocional real. Cuando la razón lidera, las emociones se vuelven manejables. No desaparecen, pero se ordenan. El miedo deja de paralizar y empieza a advertir. El enojo deja de dominar y empieza a señalar límites. La tristeza deja de hundir y empieza a enseñar desapego. Todo encuentra su función cuando hay gobierno interior. Este reajuste emocional no produce euforia, produce algo más sólido, produce equilibrio. Un equilibrio que no depende de que el día sea bueno o malo, sino de que tu mente esté entrenada para mantenerse en su eje. Y cuando eso ocurre, las decisiones mejoran. Las relaciones se vuelven más claras. La vida se vuelve más habitable desde dentro. En este punto, el dominio ya no es solo interno. Empieza a manifestarse en lo cotidiano, en cómo hablas, en cómo decides, en cómo te comportas bajo presión. Porque la razón entrenada no se queda en la reflexión, se expresa en la acción. Y ese es el siguiente paso inevitable. Aprender a vivir el estoicismo en medio del mundo real, donde las decisiones no esperan y las circunstancias no se detienen. La calma no aparece, se aprende. La verdadera prueba del dominio interior no ocurre en la soledad ni en la reflexión tranquila, sino en el contacto con el mundo. En una conversación tensa, en una decisión incómoda, en un momento en el que algo no sale como esperabas y nadie te da tiempo para pensar. Es ahí donde se revela si la razón está entrenada o si solo era una idea bien entendida. El estoicismo se vuelve real cuando baja de la mente al gesto cotidiano. El décimo hábito es aprender a pensar con claridad, bajo presión. No acelerar el pensamiento cuando la situación exige calma. No dramatizar internamente lo que externamente es manejable. Bajo estrés, la mente tiende a simplificar en exceso, a ver amenazas donde hay retos, a reaccionar como si todo fuera urgente.
Entrenar la razón aquí significa recordar, incluso en medio del caos, qué depende de ti y qué no. Significa reducir el problema a su tamaño real antes de responder. El 11º hábito es cuidar la palabra cuando la emoción empuja a hablar. La mayoría de los conflictos innecesarios nacen de palabras pronunciadas sin gobierno interno. Hablar para descargar, para imponerse, para defender el ego. El estoico entiende que la palabra es una extensión del carácter. Decide cuándo hablar, cómo hablar y, muchas veces, cuándo callar. El silencio elegido no es debilidad, es control. Y ese control protege tanto tu equilibrio como tus relaciones. El 12º hábito es decidir incluso cuando no hay certeza. Esperar seguridad absoluta es una forma elegante de parálisis. La vida exige decisiones con información incompleta. Aquí la razón no busca garantías, busca coherencia. Elegir de acuerdo con principios, no con el miedo al error. Cuando decides así, incluso el error se vuelve soportable, porque no traicionaste tu criterio. Esa fidelidad interna es una fuente profunda de estabilidad. Estos hábitos no te aíslan del mundo, te permiten moverte dentro de él sin perderte. No te vuelven insensible, te vuelven confiable contigo mismo. La mente deja de sentirse frágil frente a lo inesperado, porque ya no depende de que todo salga bien para mantenerse firme. En este punto, el control ya no se siente como esfuerzo, se siente como postura, como una forma natural de estar en la vida. No necesitas recordarte constantemente que debes ser fuerte. Simplemente actúas desde un centro más estable, y ese centro no se construyó evitando la dificultad, sino atravesándola con criterio. Cuando piensas así, hablas así y decides así, algo cambia de forma silenciosa pero definitiva. La vida sigue siendo incierta, pero tú ya no lo eres frente a ella. Y esta comprensión conduce al último ajuste, no el más espectacular, sino el más decisivo. Entender que el dominio no es un logro puntual, sino una elección que se renueva cada día. Pensar, hablar y decidir con razón en el mundo real. Existe una idea peligrosa que se infiltra incluso en quienes han avanzado en este camino. La creencia de que el dominio interior es algo que se alcanza y luego se conserva sin esfuerzo, como si bastara con comprender, con cambiar una vez para quedar a salvo del desorden interno. Pero la mente no funciona así. El carácter no se congela. Se construye o se deteriora todos los días a través de elecciones pequeñas que parecen insignificantes, pero no lo son. El último hábito no es nuevo ni llamativo. Es la decisión diaria de no ceder la autoridad interior. Cada día presenta oportunidades para abdicar. Un impulso cómodo, una reacción rápida, una excusa razonable. Y cada vez que cedes sin darte cuenta, el gobierno interno se debilita un poco. No de forma dramática, sino gradual. Por eso este hábito no se basa en intensidad, sino en constancia. Elegir la razón cada día no significa vivir en tensión permanente. Significa recordar, con sobriedad, qué tipo de persona decides ser frente a lo que ocurre. Significa no negociar tu criterio por comodidad emocional. No dejar que el cansancio, la frustración o el deseo momentáneo definan tus acciones. Esta fidelidad interna crea una estabilidad que no depende del estado de ánimo ni de las circunstancias. Aquí aparece una forma distinta de responsabilidad, no como carga, sino como libertad. Cuando aceptas que nadie puede gobernar tu mente por ti, tampoco necesitas que nadie te rescate. Ya no esperas que el entorno te calme, te motive o te confirme.
te conviertes en una fuente interna de dirección. Y eso cambia la forma en que enfrentas el día, incluso cuando no es favorable. Este hábito también redefine el progreso. No se mide por ausencia de emociones difíciles, sino por la rapidez con la que recuperas el centro cuando lo pierdes. No por no caer, sino por no quedarte abajo. La disciplina estoica no exige perfección, exige atención constante. Una vigilancia amable pero firme sobre tus juicios, tus decisiones y tus reacciones. Cuando esta elección diaria se integra, la vida se vuelve más simple, no más fácil, más simple. Menos ruido interno, menos contradicción, menos desgaste inútil. Sabes qué te corresponde hacer y qué no. Sabes cuándo actuar y cuándo aceptar. Sabes cuándo hablar y cuándo callar. Esa claridad reduce el conflicto interno, incluso en medio del conflicto externo. Y entonces ocurre algo silencioso. La felicidad deja de ser una meta futura y se convierte en una consecuencia. No de que todo salga bien, sino de vivir alineado con lo que consideras correcto. Esta es una felicidad sobria, estable, no espectacular, pero es real y no depende de nada que pueda ser arrebatado fácilmente. Desde aquí, solo queda cerrar el círculo, no con promesas ni frases grandilocuentes, sino con una verdad simple. La vida seguirá siendo incierta, pero tu mente ya no tiene por qué estarlo. El hábito final: no ceder la autoridad interior. La vida no se vuelve predecible cuando cambias por dentro. No se vuelve justa, ni cómoda, ni necesariamente amable. Los planes siguen fallando, las personas siguen siendo imprevisibles y el futuro continúa abierto. La diferencia es otra. Ya no enfrentas esa incertidumbre desde el desorden interno, sino desde una posición más firme, más sobria, más consciente de tus propios límites y capacidades. El estoicismo nunca prometió protección contra el dolor. Prometió algo más útil: la capacidad de atravesarlo sin perderte, de no convertir cada dificultad en una crisis interior, de no entregar tu paz mental a factores que nunca estuvieron bajo tu control. Cuando entiendes esto, dejas de exigirle a la vida que se adapte a ti y empiezas a adaptarte a la vida sin traicionarte. Dominar tu vida no significa imponer tu voluntad al mundo. Significa no permitir que el mundo desordene tu criterio. Significa mantener la claridad cuando otros se precipitan, la templanza cuando la emoción empuja, la dignidad cuando las circunstancias aprietan. No porque seas superior, sino porque has decidido gobernarte. Este recorrido no te convierte en alguien invulnerable, te convierte en alguien estable. Y esa estabilidad cambia la forma en que caminas, hablas, decides y esperas. Ya no reaccionas desde el miedo al futuro, ni desde el peso del pasado. Actúas desde el presente, con lo que tienes, con lo que eres, sin dramatizar ni minimizar lo que ocurre. La felicidad que surge aquí no es eufórica, es silenciosa. No necesita ser demostrada ni defendida. Se manifiesta en la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. En la ausencia de lucha interna innecesaria. En la sensación de estar alineado incluso cuando la vida no lo está. Nada de lo que has visto elimina la dificultad, pero todo reorganiza la forma en que la enfrentas. Y eso lo cambia todo, porque cuando el interior está en orden, el exterior deja de ser una amenaza constante y se convierte simplemente en terreno de acción. Este es el verdadero dominio, no el control absoluto, sino la autoridad interior. Y una vez que se comprende, ya no se pierde fácilmente, porque no depende de condiciones,
sino de elección consciente, una elección que puedes renovar cada día. Orden interno en un mundo que nunca será estable. Nada de lo que has recorrido aquí elimina la imprevisibilidad de la vida. Y no debería hacerlo. Pretender eso sería volver al mismo error del que partimos. La diferencia ahora es más sutil y más profunda. Ya no necesitas que la realidad sea estable para estarlo tú. Ya no dependes de que las circunstancias confirmen tu valor, tu calma o tu dirección. Cuando el gobierno interior se ordena, la mente deja de vivir a la defensiva. No porque espere menos de la vida, sino porque espera correctamente. Sabe que habrá fricción, pérdida, incertidumbre. Y sabe también que puede atravesarlas sin romperse por dentro. Esa certeza no es arrogancia, es sobriedad. Es haber entendido dónde reside tu verdadera fortaleza. A partir de aquí, la vida cotidiana cambia de textura. Los problemas no desaparecen, pero dejan de ocupar todo el espacio mental. Las emociones siguen apareciendo, pero ya no dictan sentencias. Las decisiones siguen siendo difíciles, pero no paralizantes. Caminas con más silencio interno, menos ruido, menos urgencia innecesaria. Esto no es una transformación espectacular, es una reorganización, una forma más limpia de estar en el mundo, menos dispersión, menos lucha interna, más coherencia. Y esa coherencia se nota incluso cuando no se habla de ella, en la forma en que sostienes la mirada, en cómo respondes, en cómo aceptas lo que no puedes cambiar sin perder firmeza. El estoicismo no te promete una vida fácil, te ofrece una mente preparada. Y una mente preparada convierte incluso los días difíciles en días vivibles. No porque todo esté bien, sino porque tú estás en tu lugar, gobernando lo que te corresponde y soltando lo que nunca estuvo en tus manos. A partir de ahora, nada externo necesita cambiar para que tú mantengas el eje. Esa es la verdadera libertad. No escapar del destino, sino caminar dentro de él con claridad, dignidad y razón.